Hola a todos, bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy quiero hablarles de la creación por parte de Dios de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, y sobre todo de la incompatibilidad que tiene un católico para no creer que esa formación, esa creación, es la que dice el Génesis y no la que dice, por ejemplo, la evolución. Dedicaremos el siguiente vídeo a hablar a los no creyentes de lo absurdo que es creer lo que dice la evolución, ¿no?, sobre la creación de los primeros hombres, en este caso de Adán y Eva. Para ello, nosotros, a diferencia de los protestantes, por ejemplo, creemos que nuestra fe se apoya en tres patas, como este trípode que está ahora sosteniendo al móvil que me está grabando este vídeo, que tiene tres patas. Pues igual nuestra fe católica se basa, se apoya, se sustenta en tres patas, que son la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. Bien, pues nosotros, los católicos, tenemos que ser fieles a esas tres patas, ¿no? Hoy hablaremos fundamentalmente de dos. Una, el magisterio, que normalmente se resume en el catecismo, nuestro catecismo de la Iglesia Católica, o en lo que se denomina este libraco gordote, que es el Dessinger, que es un compendio de todos los decretos, todo el magisterio de la Iglesia, todos aquellos pronunciamientos que ha tenido la Iglesia en diferentes materias, ¿no? Bueno, pues hoy nos concretamos en la finalidad de este vídeo, que es la formación de la creación, o sea, la creación de Adán y Eva por parte de Dios, y que la Biblia lo dice en el Génesis, ¿vale?, que todos lo sabemos, después lo leeremos, pero quiero centrarme en qué dice el magisterio de la Iglesia sobre el carácter histórico de los primeros capítulos del Génesis. Carácter histórico de los primeros capítulos del Génesis. Sobre este carácter histórico se ha pronunciado la Iglesia en la respuesta de la Comisión Bíblica de 30 de junio de 1909, que siempre la Iglesia, nuestra madre, sale al paso de aquellas ideologías y cosas raras que suelen poner en peligro nuestra fe. Y en esa época, primeros del siglo, últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, pues estaba en boga el evolucionismo, de que no nuestros primeros padres, o sea, que todos descendemos del mono, etcétera. Ya veremos lo absurdo de todo esto y lo acientífico que es, ¿no? Es más casi una pseudo religión que otra cosa. Pero bueno, eso lo dedicaremos en otros vídeos. Hoy me quiero centrar en esta respuesta. Son 8 preguntas y 8 respuestas. Yo me quiero centrar en la tercera pregunta. Que la voy a leer. Y en su respuesta, monosilábica, como ya veremos. Pregunta 3. Si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal histórico, donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan, atención, a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, no dice que sean todos, pero como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer del primer hombre, la unidad del linaje humano,
la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad, el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión por persuasión del diablo bajo especie de serpiente del mandamiento divino, la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia, así como la promesa del Redentor futuro. Respuesta: no. Más claro. Respuesta: ¿a qué dice no la Iglesia con esta respuesta que forma parte del magisterio de la Iglesia? Pues que no se puede poner en duda el sentido literal, histórico de los primeros capítulos del Génesis, en aquellos temas que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer del primer hombre. No podemos poner en duda el carácter histórico de esos primeros capítulos de una de las patas que nos sostiene nuestra fe, que es, acabamos de ver la primera, que es el magisterio, la segunda, la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice? Lo que ya todos sabemos, pero vamos a leerlo. La Sagrada Escritura sobre nuestros primeros padres. Muy fácil. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 de la Biblia. Esta es la versión de la Conferencia Episcopal Española. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Palabra de Dios. Siempre que se lee la Sagrada Escritura es conveniente decir palabra de Dios. ¿Y qué dice un poco más adelante? Esto es sobre la formación de Adán. ¿Y qué dice sobre la formación de Eva? Muy fácil. Capítulo 2, versículos 21, 22 y 23. Vamos a leerlo. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque ha salido del varón. En realidad la traducción sería: su nombre será varona porque ha salido del varón, si no se entiende muy bien esto. Pero bueno, es una forma de traducir. Palabra de Dios. Nuestra primera pata, indiscutible. Interpretación literal. ¿Por qué indiscutible? Volvemos al magisterio, nuestra segunda pata. Ya veremos la tercera pata, que es la tradición, padres de la Iglesia, que hasta que apareció el evolucionismo, nadie dudaba de lo que aquí ha tenido que aclarar para salir al paso de esa nefasta, y vamos a hablar claro, diabólica teoría de la evolución, que empezó a hacer dudar, y tanto empezó a hacer dudar que 150 años después, más o menos, algunos católicos siguen dudando de eso. Pero ya hace más de un siglo, el magisterio, hay más documentos, ya los iremos viendo, pero este es uno muy clarito, con una respuesta tasativa, no, en menos letras no se puede decir, no que no se puede dudar de lo que de la interpretación literal que acabamos de leer. No lo podemos dudar. ¿Por qué? Porque son fundamentos. Ha dicho que son fundamentos. De otras cosas se puede interpretar, pero de estos fundamentos no. Vuelvo a repetir porque es importantísimo, que el católico anda muy despistado últimamente.
Esos fundamentos de los que no podemos dudar la interpretación literal son, entre otros, hay más, pero entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo. Eso no lo podemos dudar. No es energía, no es multiuniversos, ya lo iremos viendo. Creación directa por Dios de todas las cosas. La peculiar creación del hombre, lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer en la Escritura, en Génesis 2:7 y en unos versículos más adelante de la creación de Eva. Peculiar creación. El hombre es alma espiritual y materia, y carne, y cuerpo. Evidentemente esta peculiar, yo entiendo, como otros sacerdotes ya iremos viendo, que se refiere a la creación del cuerpo, porque la creación del alma espiritual no es peculiar, es para todos. Dios la crea de la nada, desde la concepción del bebé en el vientre de su mamá. Por lo tanto, se está refiriendo a la creación se puede decir que es peculiar, que Dios cree. Ya veremos, otras personas piensan que es en edad adulta Adán y en edad adulta Eva. Pero no nos liemos. El tema es que no podemos dudar, lo dice el Magisterio, de la interpretación literal de los primeros capítulos del Génesis en lo referente a los fundamentos, entre ellos la creación del hombre, la creación de Adán y de Eva. Vale, entonces esto, que muchas veces lo leemos deprisa y corriendo, tenemos que meditarlo, porque la verdad es que en estos momentos se está dudando mucho sobre esto, se predica poco, se habla poco, en las escuelas se enseña a los niños todo lo contrario, que si el mono, que si tal. Ya lo veremos lo absurdo que es esa otra interpretación. De momento, un cristiano, y va dirigido a los papás, a los maestros cristianos, católicos, sacerdotes, creyentes en general, tenemos que hacer caso a nuestra Iglesia. Si una de las patas la dejamos, la otra se viene abajo. Todo este trípode, como este móvil, si yo ahora muevo una pata, se viene abajo. Si no creo lo que me dice la Iglesia, se viene abajo todo. Y ese todo es, pues, muchas cosas, desde el pecado original hasta el nuevo Adán, que es Cristo, etc. Además, la Iglesia Dios no da puntadas sin hilo. Y esa maravilla que es la creación de Eva de la costilla, de un costado de Adán, tiene que ver con la lanza que Longinos clava en el cuerpo de Cristo, en la cruz. Porque Eva es la esposa de Adán, carne de mi carne, el primer matrimonio sagrado, hecho, santificado directamente por Dios. Y el nuevo Adán, que es Cristo, de su costado nace la Iglesia, la esposa de Cristo. Es maravilloso. Cuando entiendes todo y no te complicas la vida. Por eso Cristo decía, dejar que los niños se acerquen a mí, tenéis que haceros niños para entrar en el cielo. Es que es lógico, porque los niños lo entienden mejor. Papás que tenéis niños, explicarle de esta forma a los niños la creación de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Entonces, bueno, hasta aquí este vídeo. En el próximo hablaré de Adán y Eva, pero dirigido a los no creyentes, y veremos la otra perspectiva, la teóricamente evolucionista, y veremos el absurdo
que sería creer a pie juntillas que descendemos, que nuestros primeros padres descienden del mono. Nuestros tatarabuelos serían monos en lugar de Dios. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros a este canal para ayudar a que esto llegue a mucha gente. Y si os ha gustado esta forma de hacer apologética, pues lanzaros al ruedo también, porque hoy en día YouTube está, el 99,9% es anticristiano y merece la pena que haya gente. Ya veis que no hace falta saber mucho para esto, simplemente Biblia, magisterio, leer un poco, formarse y nada más. Pues suscribiros a este canal, hacer algún comentario, recomendarlo a vuestros amigos, compañeros, etcétera. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Que Dios os bendiga.